Bien, chicos, vamos a hacer lo primero una aclaración general sobre el contenido de la materia Feno 2. Esta materia hace muchos años atrás, la Psicología Fenomenológica 1 y 2, tenía un contenido más bien clínico, pero clínico en un sentido teórico también. Como hace muchos años atrás existía la dupla así contradictoria entre psicoanálisis y conductismo, la fenomenología fue una materia que apareció para poner algunas teorías intermedias, que no eran psicoanalíticas ni eran conductistas. Entonces, muchas cuestiones que tenían que ver con el existencialismo, el humanismo, habían generado algunas escuelas interesantes. Entonces, la fenomenología era para dar ese tipo de escuelas. Pero previamente a eso, la materia la dio para empezar un profesor chileno, se fue luego. Cuando vino el golpe de García Mesa se fueron todos los profesores extranjeros y eh, la materia empezó a tener diferentes profesores hasta que yo llegué a ser uno de los profesores por ausencia del último que estaba allí. Después esta persona volvió, yo no me presenté al examen de titularidad, me presenté en una segunda oportunidad. Entonces, la materia Fenomenología 1 quedó con un docente y la otra conmigo, la Feno 2. Cuando yo di las dos, yo le había dado un tono bastante coherente a la materia, empezaba con los principios de la fenomenología y terminaba en el primer libro de Ronald Lyne. Eh, y después, en la Feno 2, yo empezaba con el resto de los libros de Ronald Lyne y terminábamos finalmente en toda la antipsiquiatría y las psiquiatrías alternativas en Europa y en América Latina, especialmente en la Argentina. Pero llegó un momento en que la persona que estaba a cargo de la FENO 1 empezó a mezclar todos los contenidos. Entonces, para no entrar en dificultades, eh, yo averigüé si se podía cambiar el plan que teníamos para la materia, me dijeron que sí, así que yo cambié el plan para la FENO 2. Y esa es la FENO 2 que yo doy ahora. Mientras tanto, yo también pedí permiso y hice la materia clínica fenomenológica, en la cual yo decía, en la clínica fenomenológica le podremos dar una continuidad clínica a la Feno 1, ya que este colega había mezclado todo ahí en la Feno 1, eh, y lo hice, me lo permitieron, pero después se cambió el plan de estudios, cambiaron todo. Así que quedó la Feno 1 con este colega y la Feno 2 conmigo, pero la Feno 2 ya quedó para siempre con este plan que hay ahora, este, con este programa que yo doy. Ahora, ¿en qué consiste esta Feno 2? Consiste en ver todos los nuevos paradigmas que se establecen a principios de los años 60 más o menos, y que son paradigmas nuevos que implican un pensar de nuevo, la filosofía, la ciencia, la política, todo esto va a cambiar. En los años 60 y 70 hay cambios en todo el mundo, cambios en la manera de pensar de la gente joven, cambios en algunas cuestiones políticas, cambios en nuevas variantes ideológicas. Al principio los cambios se ven un poco ligados a la política de izquierda, marxismo o anarquismo, pero al mismo tiempo, si ustedes han leído algo sobre esto, en la década del 60 es una década interesante, es la década de los hippies, es la década de la guerra de Vietnam, ¿no es cierto?
Ustedes saben que la guerra de Vietnam fue una cosa terrible, fue algo que se le ocurrió a los norteamericanos. Esa guerra no era necesaria para nada, pero los norteamericanos necesitaban esa guerra, porque se dieron cuenta que su maquinaria de guerra, que la habían perfeccionado con la Segunda Guerra Mundial, necesitaba seguir trabajando. Entonces dijeron, bueno, no podemos ahora de pronto apagar las armas, porque tenían fábricas de armas que estaban trabajando bien. Entonces siguieron fabricando armas, entonces tuvieron que crear guerras para usar las armas que estaban fabricando. Entonces crearon la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos no tenía ni por qué meterse ahí. País en el extremo oriente, país pequeño. Pero bueno, se metieron ahí, esa guerra duró 10 años. John Kennedy no quería meterse en esa guerra, lo obligaron, pero él la mantuvo en un grado muy, muy leve hasta que mataron a Kennedy, entró Nixon y Nixon agrandó esa guerra que duró 10 años y hizo todo el daño posible. Emplearon toneladas, toneladas de explosivos que hicieron caer sobre Vietnam, siendo un país chiquito, pobre. Y los vietnamitas se defendieron durante esos 10 años hasta que los norteamericanos se cansaron y se fueron, perdieron la guerra. Eso fue una alegría para todos los que veían que era un abuso esta, esta guerra. Ahora, en los años 60 ocurren varias cuestiones. En el año 58 había triunfado la Revolución Cubana. Entonces la Revolución de Cuba con Fidel Castro, todo esto implica una cuestión interesante, porque no se pensaba que el marxismo pudiera tener éxito en Latinoamérica, pero tuvo ese éxito en Cuba, a la mala, ¿no? Porque fue una cuestión guerrillera. Eh, Al mismo tiempo era la época en los 60 de los hippies en Estados Unidos. Los hippies eran un movimiento juvenil, eh, pacífico, no querían pelear con nadie, y características más o menos de estos grupos ha sido el pasar a tener otra clase de conciencia, por eso fumaban marihuana o finalmente fumaron LSD. Es decir, el asunto era cambiar el estado de conciencia. Lo que mucha gente no sabe es que como viene la guerra de Vietnam, poco a poco los hippies, que no tenían nada que ver con la política, se comienzan a politizar y empiezan a tener una opinión sobre esto. Y tienen una opinión contraria sobre la guerra de Vietnam. Y el gobierno de Estados Unidos, justamente el gobierno de Nixon, va a hacer toda una campaña contra estos chicos, con los jóvenes, con los hippies. Lo que le interesaba a Estados Unidos era que los jóvenes crean que esa guerra era buena y enviar jóvenes allí, hasta que los jóvenes se dan cuenta de que esa guerra no es buena, de que los vietnamitas no están atacando a Estados Unidos porque son un país chiquito, no se van a meter con un país enorme como Estados Unidos. Y se dan cuenta de que es una barbaridad lo que está pasando, y los hippies empiezan entonces una campaña contra la guerra, pidiéndole a los otros jóvenes que no vayan a la guerra. Entonces el gobierno finalmente, que esta es la parte que mucha gente no sabe, empieza a detener a los líderes hippies y algunos son matados dentro de las cárceles, cosa de la que Estados Unidos nunca quiere hablar. Así que este movimiento hippie que era pacífico se vuelve menos pacífico y termina mal. Por otro lado, en, en mayo del 68, de 1968 en Francia, hay una rebelión estudiantil. Esta rebelión de mayo del 68 fue muy interesante.
Aparentemente, según nos contó a un grupo que estuvimos escuchándolo a un gran investigador que vive en Estados Unidos y antes estuvo en Francia, eh, él nos contó que el origen es muy aparentemente ridículo de este problema. La Universidad de Nanterre, en Francia, había chicos que viven ahí en la universidad, y en algún momento determinado los chicos querían, y las chicas también, querían poder cruzarse y tener relaciones entre ellos en la noche, o sea, en la noche los separaban. Y las autoridades de la universidad dijeron que no les iban a dar permiso, y a partir de ahí empezó todo un problema. Obviamente no vamos a pensar que el problema fue solamente ese, pero empezó ahí la cosa. Entonces los jóvenes empezaron a protestar con todas las cosas que ellos pensaban que había que cambiar en esa universidad. Ah, entonces hicieron un manifiesto, como se hace siempre. Los jóvenes cuando se enojan hacen un manifiesto. Queremos esto y esto y esto, protestamos por esto. Y decidieron no pasar clases, huelga de estudiantes. Esto duró mucho tiempo, no se solucionaba. Entonces los estudiantes de otras universidades de Francia se interesaron a ver qué es lo que pasaba. Y cuando vieron lo que pasaba en la Universidad de Lyon y otras universidades, empezaron a apoyar a los jóvenes. Y se pusieron en huelga también en otras universidades los estudiantes. Llegó un momento en que casi todas las universidades francesas estaban paralizadas porque los estudiantes no querían entrar a pasar clases, siendo solidarios con los estudiantes de la pequeña Universidad de Nanterre. Entonces los chicos de secundaria trataron de averiguar por qué pasaba eso. Cuando se dieron cuenta, los chicos de secundaria empezaron a hacer huelga también. Cuando esta huelga ya fue de estudiantes universitarios y secundarios, los obreros trataron de ver por qué pasaba todo esto. Y cuando les dijeron estamos emplumados con este gobierno y con esto y bla, 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 entonces dijeron sí, nosotros también. Y se pusieron a huelga los obreros de la fábrica Renault, para empezar, que fabricaba los autos, y otras fábricas también. Entonces hubo un momento en que casi toda Francia se paralizó. Los padres de los alumnos salían a pelear junto con sus hijos contra la policía. Los chicos salían a hacer demandas en las calles, la policía los quería frenar y los padres empezaron a acompañar a sus hijos. Los chicos sacaban adoquines de las calles, pedazos así de cemento grande, y les lanzaban a la policía. O sea, fue una guerra grande. Finalmente ganaron los estudiantes porque hubo que atenderlos, se modificaron algunas pautas, se atendió todo lo que se pudo. Y el famoso general de Gaulle, general héroe de la guerra, que era el presidente de Francia, tuvo que renunciar. Cosa increíble. Entonces, esto de mayo del 68 en Francia, conducido por jóvenes anarquistas, fue algo también bastante impactante. Entonces, la revolución cubana, la revolución de los hippies en Estados Unidos, el mayo del 68 en Francia, fueron momentos en que la gente se dio cuenta que algo diferente estaba pasando. Junto con esto, apareció la carrera espacial, que había empezado mucho antes, en la década del 50. Los rusos empezaron a enviar satélites, primero con algunos animalitos dentro, después con seres humanos, satélites alrededor de la Tierra. Y bueno, finalmente hubo
pelea así entre norteamericanos y rusos a ver quién lograba más cosas, hasta que los norteamericanos lograron llegar a la Luna. Y listo, los rusos ya no quisieron hacer más nada y se dedicaron a su política. Pero la llegada del ser humano a la Luna, los grandes progresos científicos de ese momento, los cambios políticos a nivel de Latinoamérica, los cambios que provocaron los hippies, porque ese cambio, aunque terminaran con los hippies, el cambio siguió adelante porque mucha gente empezó a imitar todo eso. Eh, lo de mayo del 68 en Francia, que se trasladó también a otras universidades en Europa, todo esto fue generando un cambio. Fue como un cambio generacional muy interesante. En ese entonces apareció un libro que se tradujo como El retorno de los brujos, de Louis Pauwels y Jacques Verger. Jacques Verger era un especialista en ciencia. Louis Pauwels era un periodista especializado en literatura. Eh, y ese libro causó una gran sensación en mucha gente. Ese libro fue bastante criticado por los científicos en Francia y en todo el mundo, porque mezclaba cosas fantasiosas con cosas científicas. Entonces, una mezcla medio rara, pero un libro muy interesante para esa época. Eh, el libro en realidad en francés se llama, van a disculpar mi mal francés, es Le Matin de Magiciens, es decir, el amanecer de los magos. O sea, literalmente se los tradujo, era más lindo traducirlo así, literalmente, el amanecer de los magos, y no el retorno de los brujos, como tradujeron en la edición española. Ustedes saben que los españoles para traducir son bastante bárbaros, ¿no? No tienen la menor idea. Pero bueno, ese libro después dio origen a una revista que se llamó Planeta, y la revista Planeta se encargó de hacer también artículos muy novedosos. Era como decir, estamos entrando en una nueva era y por lo tanto nos interesa todo. Entonces habían artículos de ciencia, de literatura, de arte, de filosofía, sobre posibilidad de extraterrestres, sobre posibilidad de que hayan habido civilizaciones antiguas. Fue un momento muy interesante a partir de esa revista, porque esa revista mostró todo lo que podía ser misterioso, nuevo, interesante, ya sean cosas antiguas que la gente no sabía que habían habido, o cosas futuras en las cuales se podría pensar en algo nuevo, cuestiones de ciencia ficción. Al mismo tiempo, el cine y la literatura de ciencia ficción también fueron importantes. La película mejor que se hizo en aquella época, yo la pude ver antes de venir a Bolivia, fue 2001 Odisea del Espacio. Película interesante porque fue hecha en Cinerama, algo que nunca llegó aquí a Bolivia, que es una proyección, al principio se hacía con 3 proyectoras, después se logró hacer con una porque tenían un lente especial, un lente curvo, y se hacía con una pantalla enorme, semicircular, de manera que cuando uno estaba en el cine, la pantalla casi lo rodeaba a uno, y con sonido estereofónico, de manera que la impresión era estar ahí adentro de lo que estaba pasando. Entonces la película 2001, Odisea del Espacio, causó un impacto enorme. Ya se habían hecho películas en Cinerama antes, pero esta fue la mejor. Entonces hubieron muchos estímulos culturales, políticos, novedosos, que hicieron que la década del 60 especialmente fuera una década muy importante, porque se anunciaban cosas nuevas, se anunciaba que la humanidad estaba cambiando, que tenía que haber un cambio fundamental, hasta en la manera de pensar, a nivel político, científico, tecnológico, literario, artístico, todo. Esta, esta apertura de mediados de los años 60 en adelante implicó nuevas maneras de ver la realidad.
a nivel político, a nivel artístico, todo. Entonces, al finales de esa época, poquito, poquito antes del año 70, hay un autor, Alvin Toffler, que hace un libro muy interesante. Alvin Toffler ya había hecho un libro antes, pero él mismo ya no insistió mucho con ese libro, ¿no?, sobre la contracultura, que este fue también un asunto muy interesante que surgió en Estados Unidos. La contracultura era la posibilidad de ir en contra de la cultura corriente, de la cultura que Estados Unidos suponía como la cultura oficial, digamos. Entonces el movimiento de la contracultura fue muy interesante. Fue un movimiento contra, contra la cultura oficial. Digamos que todos los países, todos los gobiernos, ¿no?, suelen dar pautas de una cultura oficial, ¿sí? Vamos a considerar cultura a esto, a esto, a esto y a esto. Entonces hubo un movimiento que se llamaba contracultura. Alvin Toffler hizo un libro sobre contracultura y después hizo un libro que cambió las reglas de juego para pensar este asunto, ¿sí? El libro se llamaba El shock del futuro, The Future Shock. Aquí el futuro ya aparece directamente como un tema a tratar y no como ciencia ficción, sino como una cuestión real a partir del auge de las computadoras. Ya verán ustedes en un libro que vamos a ver luego qué pasó con esta historia de las computadoras. Pero Alvin Toffler fue el primero en darse cuenta de esto. Dice, nadie va a poder parar el auge de las computadoras. Nadie. Y está llegando la época de las computadoras personales y va a llegar un momento en que las personas que no estén preparadas para la computación van a quedar a un costado de la historia. Ese es el shock del futuro. En un futuro próximo, todo el mundo va a tener que incorporarse a la cibernética, a la informática, y si no logra incorporarse, si no logra adaptarse, va a quedar a un costado de la historia. Así como cuando empezó la imprenta, se publicaron muchísimos libros y las personas que no sabían leer quedaron a un costado de la historia. Porque antes, en la Edad Media, era normal que mucha gente no leyera, porque solamente leían los sacerdotes, algunos nobles, algunas personas que tenían apenas la posibilidad de hacerlo. Pero con la imprenta ya era obvio que valía la pena aprender a leer. Cambiaron todas las reglas de juego del conocimiento, ¿no es cierto? El primero que cambió las reglas eh, fue el creador de la Reforma, Lutero. Lutero en Alemania, Lutero era un monje, ¿no es cierto?, que se enojó con el Papa y él cambió la religión. De ahí viene la religión protestante. Lutero hace una protesta contra el Vaticano. Pero una de las cosas que hace Lutero es decir, la Biblia la tiene que leer cualquier persona. No puede ser que la lean los curas nada más. Así que hay que traducirla. No puede estar solamente en latín. Entonces Lutero traduce la Biblia, por lo menos todo el Nuevo Testamento, traduce la Biblia al alemán. Y al mismo tiempo aprovecha que Gutenberg ha inventado la imprenta. Entonces hace imprimir un montón de Biblias para que la gente común lea la Biblia en su idioma, en alemán. Esto, ¿qué implica? Que la gente tenía que aprender a leer y escribir. Así que Lutero funda por todos lados escuelas para que la gente aprenda a leer y escribir, que pueda leer la Biblia en alemán y que pueda tener además su propia opinión sobre la Biblia. Esta es la gran revolución de Lutero, la revolución protestante. Eh, esa revolución, la revolución de la imprenta, fue una gran revolución. Las personas que no sabían leer y escribir quedaron a un costado de la historia, porque la historia a partir de ahí la escribieron todos los que sabían leer y escribir. Nadie más podía ser partícipe pleno de la historia. De la misma manera, Alvin Toffler dice ahora, en el
a estas alturas del siglo XX, las personas que no sepan computación van a quedar a un costado de la historia. Lo importante ahora es entrar en la era cibernética. Y hace varios libros Alvin Toffler, varios libros. El Shock del Futuro, Future Shock, es el primer libro que hace. Después va a ser varios libros más. Nosotros vamos a ver uno de esos libros y vamos a estudiar a Alvin Toffler cuál es su pensamiento. Posteriormente vamos a ver otros autores, pero todos son autores que tienen que ver con cuestiones de novedad. Por eso esta materia yo la venga cambiando desde que empecé con esta materia y que propuse yo este tipo de programa para la materia, he ido cambiando casi todos los libros que he dado, porque he tratado de que esta materia siempre esté al día, porque es una materia de futuro más que de presente. En cuanto a alguna cosa se incorpora y ya es conocida, la abandono y busco otro libro, y busco nuevas cosas, siempre estoy buscando nuevas cosas, viendo qué es lo que mis alumnos necesitan y viendo qué es lo que pueden entender. Por ejemplo, este semestre no voy a dar posmodernidad, porque no he encontrado ningún libro sencillo sobre este tema de la posmodernidad. Los libros que tengo, que he dado, algunos estudiantes los entienden y otros no, lo ven un poquito complejo. Así que este es un tema que no voy a dar, lo voy a cambiar por otro. Pero la cosa viene así, entonces la FENO 2 es la materia que habla del futuro, ¿no es cierto? Viendo las cosas presentes que van anunciando el futuro posible. Esta es la única materia en toda la universidad que se ha dedicado a estudiar el futuro. Pero solamente acá, porque en otras universidades del mundo, después me enteré que hay profesores que se han dedicado justamente a este tema. O sea, yo sin saberlo inauguré esa materia acá y después me enteré que en Europa, en Estados Unidos, hay catedráticos que dedican su cátedra justamente a este tema. Así que me alegró saber que estaba en la onda internacional de qué es lo que vale la pena enseñar. Y considero que está bien que esto haya surgido en la carrera de psicología, porque considero que la persona más culta que debería haber entre los profesionales tendría que ser el psicólogo, ¿no es cierto? Yo no exigiría que el psicólogo tenga una erudición en todo, no se puede exigir eso, pero yo creo que el psicólogo debe leer de todo un poco, debe estar al día en todo. El psicólogo que no está al día en todo es un psicólogo que para mí me merece una pobre impresión, digamos, pobre impresión. Por eso es que yo siempre he criticado a todos aquellos que se enlazan solamente con una teoría. Hay que leer varias teorías. Mi, las críticas que yo le he hecho muchas veces a los psicoanalistas no es porque le tenga bronca específica al psicoanálisis o a los psicoanalistas, es porque se han encerrado en una teoría que no tiene ninguna aplicación práctica. Cuando los psicoanalistas me dicen que han logrado solucionar muchos problemas clínicos a partir del psicoanálisis, yo dudo un poco, porque hace años atrás apareció un libro muy duro, ¿no? Muy duro contra los psicoanalistas, pero vean, los autores de ese libro, franceses, se dedicaron a buscar antecedentes y fueron a buscar, a hablar, a encontrar a los parientes, los descendientes de los pacientes de Freud. Tuvieron esa búsqueda minuciosa y encontraron esto. Freud no pudo curar a ninguno de sus pacientes. Nunca.
Ahora, eso a mí no me preocupa porque yo digo, bueno, Freud recién estaba empezando con su teoría, él estaba armando la teoría recién, entonces no podíamos esperar que Freud curara a todos sus pacientes, él estaba recién haciendo la teoría. Pero en general, a mí me parece que, dadas las pautas teóricas del psicoanálisis, es difícil pensar que con el psicoanálisis puedes curar a alguien, porque el psicoanálisis mismo no cree en esto, ¿no es cierto? El psicoanálisis mismo piensa que cada ser humano tiene una estructura fija, que no cambia en el resto de la vida. Y las estructuras, si no se pueden cambiar, quiere decir que no se pueden modificar. Por lo tanto, una persona que tiene una estructura neurótica va a ser neurótico toda su vida. Y una persona que tiene una estructura psicótica, tarde o temprano se va a volver loco y no hay nada que hacer. Entonces, eh, lo mismo que una persona que tiene una estructura perversa. Por lo tanto, el psicoanálisis, para modificar un poco sus pautas primeras, así omnipotentes, ha dicho que lo que se puede hacer es corregir un poco algunas pautas y hacer que la persona un poco se acomode a su estructura. Es decir, si yo sé que tengo una estructura neurótica, no me hago lío, o sea, sé que tengo esa estructura neurótica y la voy trabajando más o menos. Más no se puede hacer. Está bien, yo digo, si yo hago una teoría así, tengo razón en hacer esa teoría. La pregunta es, ¿para qué recibiría un paciente neurótico si yo sé que nunca va a dejar su neurosis? La transformaremos un poquito, unos milímetros, pero eso significa que ese paciente va a estar conmigo 10 años hasta que se canse y diga, bueno, está bien, me quedo con esta partecita de mi neurosis, ya no insisto más. Pero en 10 años yo le he sacado a ese paciente miles de dólares. ¿Vale la pena esto? Ahora, un psicoanalista puede ser más franco y decirle al paciente, mire, eh, lo que vamos a hacer es un psicoanálisis de 3 meses. En los 3 meses vamos a ver más o menos cuál es su cuadro general y vamos a llegar a alguna cierta explicación entre usted y yo de qué es lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. Listo. Y listo. No lo haces ir al paciente durante 10 años cobrándole bastante 1 o 2 veces a la semana. No me parece justo, no me parece honesto. Entonces, hay muchas críticas que yo he hecho con los psicoanalistas, pero no es porque no crea en absoluto en el psicoanálisis. Creo que el psicoanálisis es interesante. Mi crítica es, si el psicoanálisis es cierto, entonces el psicoanálisis no puede curar a nadie. Porque si el psicoanálisis pudiera curar a alguien, entonces sería una terapia muy eficaz que yo hubiera desbancado a todas las demás terapias. No habría necesidad de estudiar más, ¿no es cierto? Pero no es así. Aclaro esto porque muchas veces he hecho críticas al psicoanálisis y algunas personas se han enojado conmigo, menos los psicoanalistas inteligentes no se enojan conmigo porque saben cuál es mi forma de pensar. Pero mis críticas al psicoanálisis no implican que no haya psicoanalistas, o sea, yo jamás haría un movimiento para que deje de existir el psicoanálisis. Además, la teoría psicoanalítica es muy interesante. No creo que sirva para terapia, pero como teoría es interesante para explicar un montón de cosas, digamos, cuestiones a nivel literario, artístico, me parece interesante. Eh, pero dudo con respecto a la terapia. Más bien, más bien, por el lado fenomenológico, más psicoanálisis kleiniano, más teoría de la comunicación, más teoría política, produce eso como resultado Ronald Laing, que es un autor al cual yo le dediqué mi tesis, yo hice mi tesis sobre Ronald Laing. Le envié mi tesis a Ronald Laing, al final la persona que tenía que enviarla fue a Londres y no sé qué diablos hizo con la tesis.
y justamente Laing murió justo ese año. Pero hizo una tesis sobre Laing explicando cómo él armonizó todo este tipo de teorías y logró una teoría psicoterapéutica muy buena. Laing sí curó esquizofrénicos. Él hizo una escuela muy interesante. Lástima que después de Laing todo ese esfuerzo un poco declinó, porque para estos esfuerzos hay que tener una pasta especial, hay que tener un carácter especial para seguir adelante con una línea. Eh, pero vean, uno de los ingredientes de la teoría de Laing es el psicoanálisis inglés, que los lacanianos lo critican porque es el psicoanálisis kleiniano, en fin. Otro día podemos analizar esto si les interesa. Pero volvamos al tema. Alvin Toffler es el primero que dice, señores, esto que se viene de la informática, de la cibernética, es tremendo. Va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces hace por lo menos 3 libros importantísimos y unos 4 posteriores que ya son más derivaciones. El primer libro entonces es El shock del futuro, Future Shock, ¿sí? El segundo libro que hace es La tercera ola, ese es el libro que vamos a estudiar. El tercer libro que hace es sobre la economía global, y después hace libros sobre las próximas guerras, las guerras del futuro, etcétera, etcétera. Entonces, el foco de atención de Alvin Toffler es la informática, la cibernética, y cómo esto va a cambiar el mundo. Cómo a partir de las computadoras va a cambiar todo, va a cambiar la sociedad. Y está ocurriendo, está ocurriendo. Ahora, eh, de alguna manera, Alvin Toffler tenía una idea optimista sobre esto. No es que él dijo, uy, van a venir las computadoras, esto es un problema, qué macana. No, al contrario, él era totalmente optimista. Sus libros son más o menos como, menos mal que aparecen las computadoras y vamos a poder hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, más bien Alvin Toffler es un tipo optimista con respecto a esto. Alvin Toffler vino a Bolivia, vino a Cochabamba. De los países latinoamericanos, uno de los que visitó fue Bolivia y específicamente Cochabamba. Vino aquí a Cochabamba, dio su conferencia y se fue. Yo fui a ver su conferencia. Eh, me acuerdo que decía, ya no hagan caminos, compren computadoras. Porque él decía que hacer caminos es interesante, pero las computadoras abren caminos más rápido. ¿Quieren un ejemplo? Les voy a dar un ejemplo. En la época en que había solamente caminos pavimentados o de tierra, la industria vitivinícola de Bolivia, conozco bastante de esto porque cuando estaba en colegio, yo hice un colegio técnico donde me recibí de enólogo. No lo digan muy fuerte porque no practico esta, esta profesión. El enólogo es el técnico en vinos, es el que sabe cómo se fabrican los vinos. Porque yo nací en Mendoza y en Mendoza eh, somos especialistas en vinos. Y sucedió que en Bolivia se empezaron a fabricar buenos vinos, los llamados vinos de altura, en Tarija, porque habían buenos vinos en Tarija, pero los que hacían el vino no eran muy responsables, hasta que empezaron alguien a ser más responsable y a hacer vinos finos. Pero el asunto es, ¿a quién le vendemos? ¿Cómo logramos encajar esta clase de vinos? Pero para esa época ya habían computadoras y no solamente eso, apareció el Internet. Y con Internet, esta gente logró ubicar en qué lugares del mundo preferían los vinos de altura. Vino de altura es un vino que está más allá de los 1600, que se cultiva en altura. Y ustedes saben la diferencia del gusto de los vinos, para los que saben bien, tiene que ver con el tipo de uva que se hace. Y la diferencia del tipo de uva tiene que ver con el suelo donde se cultiva esa uva.
Los diferentes suelos de Francia son los que dan los diferentes vinos de Francia, por ejemplo. No es que tal vino se hace en cualquier parte, no, se hace en un lugar específico porque los suelos tienen tal característica. Entonces, gracias al Internet, los tipos supieron dónde poder vender ese vino que hacían en Tarija y empezaron a enviar específicamente a determinados mercados a los que les gustaban los vinos del Tour. Es decir, gracias al Internet, gracias a la computación y al Internet, Tarija pudo colocar sus vinos fuera de Bolivia, en lugares específicos donde la gente consumía vino de altura. Les podría dar una serie de ejemplos más, eso lo vamos a ver luego. Pero el asunto es que la computación y el Internet cambiaron el mundo en todo, ¿sí? En la guerra, los norteamericanos fueron los primeros que lo emplearon, en el comercio, fundamental, y en la cultura. Lo que nadie se imaginaba aún en ese momento, pero había algunos que ya se lo estaban imaginando, es la aparición de diferentes posibilidades del Internet. Entonces apareció la posibilidad de Google, después apareció la universidad, y poco a poco se fueron distribuyendo los creadores de sistemas especiales. Y por último, para terminar de completar la historia esta, el celular. Que ustedes saben, al principio el celular era simplemente un teléfono nada más. Era un teléfono portátil nada más. Los teléfonos eran fijos, tenías que ir a alguna cabina telefónica para hablar si estabas en la ciudad. Pero el teléfono celular era un teléfono grandote al principio, negro. Pero el teléfono celular es un teléfono portátil que lo puedes llevar en tu cartera, en tu bolsillo. Y era realmente increíble un teléfono portátil. Eso ya fue una cuestión muy novedosa. Pero, ¿qué tal si reducimos, qué tal si reducimos la posibilidad de imágenes? Y se redujo como para que hayan imágenes en la computadora, por eso la computadora fue teniendo cada vez más importancia, hasta que a alguien se le ocurrió reducirlo a nivel del celular. Entonces, reduciendo las imágenes y tratando de que un mismo aparato pueda tener varias funciones, se hizo sobre la función del teléfono la función de imagen y uh, cooperación de cooptación de datos, ¿no es cierto? Entonces, el celular viene siendo la síntesis de una gran cantidad de cosas. Es la síntesis de las grandes máquinas computadoras que existían en los años 50, la síntesis del desarrollo de la computación, que lo vamos a ver en otros de los libros, haciendo computadoras cada vez más pequeñas, el desarrollo de la transmisión de imágenes, de sonidos, la reducción, todo esto va a dar el celular. El celular es la última parte de una evolución que empieza con las grandes computadoras y termina en este aparato que tenemos ahora, que es un aparato bueno y malo, digamos. No es el aparato, el ser humano es bueno y malo, pero el aparato es bueno porque nos permite una enorme cantidad de cosas en el menor espacio posible. El celular que manejamos nosotros ahora hubiera sido algo absolutamente impensable en la Edad Media. Y no es mucho lo que nos separa de la Edad Media. No es mucho. Si pensamos en 500 años, más o menos, 600 años, no es mucho.
Supongamos que una persona viviera 100 años. Con 5 personas, que cada una de ellas viva 100 años, 5 generaciones, ahí tenemos 500 años. De manera que varios abuelitos, que uno genera al otro, que vive un poco más de 100 años, tenemos que 5 abuelitos representan 500 años. O sea que no es mucho, ¿te das cuenta? 5 abuelos no es mucho. Entonces, en 5 generaciones ha cambiado totalmente la humanidad. Absolutamente, absolutamente. Y el asunto es que sigue cambiando y cada vez más aceleradamente. La gran pregunta es, ¿en algún momento se detendrá toda esta evolución humana? La evolución tecnológica, científica, ¿en algún momento se detendrá? ¿O va a seguir? ¿Hasta dónde va a seguir? Esta es una buena pregunta para mi materia, por ejemplo. Ustedes podrían preguntarse, leyendo mi materia, es, ¿dónde termina todo esto? ¿En qué momento se acaba la ciencia? ¿En qué momento se acaban las novedades? Ahora también, pensando en que los seres humanos somos monos con navaja, podemos pensar en qué momento se termina esto porque los seres humanos tan estúpidos como solemos ser, hacemos una guerra atómica que nos vuela a todos y se termina la humanidad. O en qué momento nos dirán, muchachos, ya es tarde, uh, se fregó el clima, el cambio climático se viene y no podemos hacer más nada. Nos vamos a morir de calor o nos vamos a morir de frío. O primero nos vamos a morir de calor y después de frío. O habrán gases tóxicos, no vamos a poder respirar. O al sol ya no lo puede parar nadie, así que nos vamos a morir quemados. Cualquiera de estas cosas puede ocurrir. Pero si estas cosas ocurren, no ocurren porque no sepamos que van a ocurrir, sabemos que pueden ocurrir. Lo que siempre queda en duda es la capacidad humana para reaccionar bien. Einstein y muchos físicos no querían saber nada con fabricar la bomba atómica que querían los norteamericanos. Los norteamericanos reunieron a físicos y le dijeron, vean, si nosotros no hacemos esto, lo va a hacer Hitler. Antes que Hitler haga la bomba atómica, la haremos nosotros. Los convencen y trabajan y hacen la bomba atómica. Entonces hacen un par de experimentos con la bomba atómica en un desierto que se llama Alamogordo en Estados Unidos y filman con filmadoras de 16 milímetros o de 35 milímetros, es decir, no existían todavía las grabaciones de audio, pero filman y tratan de enviarle a Hitler la filmación de eso para decirle, ya tenemos la bomba atómica, entonces detenga la guerra, porque si no le vamos a enviar la bomba atómica. Pero lo que no contaban con la astucia de los rusos. Los rusos fueron atacados por los alemanes, dieron una batalla increíble, murió muchísima gente, pero libraron la batalla y se sacaron de encima a los alemanes. Pero los rusos no se quedaron con sacárselos de encima, los siguieron y los corrieron hasta Alemania. Y llegaron hasta Alemania los rusos y se tomaron parte de Alemania. Los yanquis llegaron justo después, pero ya llegaron tarde. Lo que pudieron hacer después es repartirse un poco la influencia rusa en una parte de Alemania y la influencia norteamericana en la otra, especialmente en Berlín Oriental y Berlín Occidental. Pero los científicos se arrepintieron por lo siguiente, porque dijeron, menos mal que no hubo necesidad de utilizar la bomba atómica,
Menos mal que los alemanes no la pudieron hacer y menos mal que Estados Unidos no tuvo que usarla. Estaban contentos, pero a Estados Unidos le faltaba la última parte de la guerra. Estados Unidos todavía tenía como enemigos a Japón. Y Roosevelt era un buen presidente, pero se murió y llegó Truman, que era un imbécil. Y Truman dijo no, esta guerra, o sea, ya terminó la guerra en todo el mundo, ¿por qué tenemos que seguir peleando con los japoneses? Entonces se le ocurrió terminar la guerra de una vez y dijo, bueno, utilizaremos la bomba atómica. Me imagino que le han dicho, oiga, no, esto es terrible. No, no importa, de una vez terminaremos. Listo, una bomba atómica sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. Obviamente, con semejante bombardeo, el, el emperador de Japón, Hirohito, se rindió y los yanquis fueron a tomar Japón y ahí terminó definitivamente la Segunda Guerra Mundial. Crimen, ¿no es cierto? Entonces, este asunto de los crímenes, los peligros que hay con la ciencia, también los vamos a revisar en FENUDOS. Porque no es cuestión de decir, bueno, el Barraza tiene mucha confianza en la ciencia, en la tecnología, y no le importa lo que pueda pasar. No, sí me importa lo que pueda pasar. Ya hemos visto lo que pasó con la bomba atómica, hemos visto cómo Estados Unidos ha aprovechado las armas que tenía, y siempre están inventando armas nuevas. La verdad es que no sabemos qué armas nuevas hay. Desgraciadamente eso solamente se sabe cuando ya hay una guerra. Entonces, no desconozco la parte peligrosa de la ciencia y la tecnología. No desconozco aquello que puede ser equivocado en cuestiones artísticas o filosóficas. Pero lo cierto es que la humanidad está cambiando y si es que no nos autodestruimos como humanidad, si logramos sobrevivir, es cierto que estamos construyendo una nueva humanidad que en algún momento no va a tener nada que ver con la humanidad que venía hasta ahora. Es decir, desde, desde que dejamos de ser monos y empezamos a ser homínidos, hasta ahora ha habido toda una evolución que puede ser relativamente explicable. Pero en este momento se está produciendo un movimiento muy difícil de explicarlo en términos globales. Por eso necesito varios autores para que ustedes tomen conciencia de qué es lo que está pasando en la humanidad. Es mucho lo que está pasando y no sabemos exactamente hacia dónde vamos a ir. Tenemos una idea idealizada, nos gustaría que fuéramos hacia esto. Por ejemplo, nos gustaría tener la forma de combatir, aunque sea el 99% de todas las enfermedades posibles. ¿Sería bueno? Claro que sería bueno. Sería bueno que nosotros pudiéramos decir, a partir de ahora, ningún virus será lo suficientemente fuerte como para causar la pandemia que nos ha causado el COVID actualmente. A partir de ahora, la ciencia garantiza de que nunca más vamos a tener problemas con los virus, nunca más. Esas cosas serían buenas, ¿no es cierto? Si pensamos en eso, tenemos que decir, bueno, la ciencia es buena. Y siempre queda la pregunta, ¿y si los virus son causados por los mismos científicos? Si unos científicos, haciéndole caso a su gobierno, hacen algo malo contra otro gobierno, entonces lo único que nos queda siempre como duda es la parte ética del ser humano, su conducta. Su conducta si va a ser para bien o para mal de los demás.
Por eso es que el último libro que van a estudiar en mi materia es un librito sobre ética, pero sobre ética tomada en un sentido mucho más interesante, no tomada en un sentido así simplón como he visto algunos libritos de ética, así, con Aristóteles, todo aquello. No, 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 no. Hay otras maneras de pensar la ética muy lindas. ¿Qué es la ética? La ética es el actuar bien, así de simple. Se diferencia de la moral en qué? En la que la moral da reglas para portarse bien. La ética no da reglas. La ética hace que una persona se transforme para que esté preparada para tener buena conducta, cualquiera sea la circunstancia. La moral son reglas. Y si tú cumples con esas reglas, lo demás no te importa. Si ves alguna cuestión que no está de acuerdo con tus reglas, o que tus reglas no lo revisan, no lo tienen en cuenta, tú tampoco lo tienes en cuenta. ¿Para qué? No, no, no. La ética no se basa en reglas, se basa en una transformación del ser humano como para que el ser humano siempre sea ético, es decir, siempre haga lo mejor de lo que puede hacer en la conducta de él con los otros, aunque a veces no sea comprendido. Se da como caso de ética el caso de Sócrates, ¿no es cierto? Aunque últimamente se está revisando esto, hay un ensayista que ha dicho que estaba bien que lo mataran a Sócrates porque Sócrates estaba alterando, alterando el equilibrio político de su país, porque él decía que no era necesario ir a la guerra, lo necesario era preguntarse sobre la ética. Pero resulta que Atenas sí estaba en guerra, y cuando hay una guerra, si alguien no quiere ir a la guerra, es considerado traidor. Esas leyes existen hasta hoy. Si algún país latinoamericano, Bolivia, Argentina, entraran en guerra, se nos presenta un problema. ¿Vamos a hacer caso a la guerra? Hay mucha gente en Estados Unidos que no quiso ir a la guerra de Vietnam, los hippies sobre todo. Y hay gente que se salió de Estados Unidos para no ir a la guerra de Vietnam. El expresidente Clinton fue uno de los que cuando era joven se fue a Canadá, se fue a otro lado para no tener que participar en la guerra de Vietnam. No quiso que lo llamaran, no quiso participar en la guerra. Entonces, el asunto de la ética es un problema serio, porque la ética es individual. Entonces, Sócrates dijo, yo no participaría en la guerra. Y está bien que no participe, pero le decían, pero quédese callado, no haga que el resto de los jóvenes no vayan a la guerra porque necesitamos que vayan a la guerra. Y Sócrates, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene la guerra? Además, los jóvenes van a morir sin saber ni siquiera quiénes son. Por lo menos que tengan tiempo de preguntarse qué es un ser humano, quién soy yo, qué sé, qué no sé. Una reflexión. Entonces, Sócrates no quería que los jóvenes murieran sin reflexionar sobre qué es la vida, qué es esto que nos rodea. Y bueno, ahí se presenta un conflicto. Pero, ojo, eso existe hasta el día de hoy. Es una pregunta válida. Si de pronto alguno de nuestros países entra en guerra con otro. Por ejemplo, la Argentina entró en guerra con Inglaterra para recuperar las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas eran españolas. Entonces, cuando los latinoamericanos
fuimos capaces de separarnos de España, se supone que todo lo que era español pasó a ser americano. Por lo tanto, las Islas Malvinas, que eran españolas, tenían que pasar a ser argentinas por la parte geográfica. Pero se la agarraron los franceses. Y después vinieron los ingleses, se la quitaron los franceses y se la agarraron a ellos. Pero esas islas le pertenecen a la Argentina por razones históricas y geográficas. Pero la Argentina nunca tuvo poder militar como para enfrentarse a Inglaterra, hasta que se les ocurrió. Pero en el siglo XX se les ocurrió enfrentarse y perdieron la guerra. Peor. Era mejor pensar, algún día le vamos a quitar la isla Malvina a los ingleses, a estar pensando, pucha, pudimos haberle quitado y no lo logramos, ¿no? Bueno, pero les comento esto porque en un estado de guerra, por ejemplo, Argentina contra Inglaterra, nadie podía hablar en contra de esa guerra, porque era antipatriótico, te metían preso, además era la época de los militares. Yo no estaba de acuerdo con esa guerra. Con mis amigos yo les decía aquí, Argentina va a perder esa guerra, obvio. Desde el primer día dije eso. Pero no lo podía decir muy alto, mucho menos en el consulado argentino, ¿no? Porque a pesar de que lo insinué un poco, ya me miraron mal, así que tuve que tener cuidado, porque por ahí me extraditaban y me llevaban a una cárcel en la Argentina por traidor a la patria. Entonces, estamos con esas estupideces hasta el día de hoy. Por lo tanto, volvamos otra vez a la FENA 2. ¿De qué trata la FENA 2? De todas aquellas cosas que nos llevan a un futuro que es increíble, porque se aparta cada vez más de un pasado reciente. Hasta mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, había una idea del mundo y de las cosas. Desde mediados del siglo XX en adelante, después de la Segunda Guerra, después de los años 60, cambia todo. Y cambia para siempre. Cambia todo. Cambia porque tenemos ya llegada a la Luna, tal vez en llegada a Marte. Ya el asunto interplanetario se va haciendo cada vez más posible. Llega el auge de la computadora, ahorita el auge de los celulares. Entonces, veremos también la robótica, que es una cosa con la que ya he insistido hace mucho tiempo atrás, y ahora yo les voy a dar un par de autores que hablan específicamente también de la evolución de los robots. Yo he dicho que una forma de solucionar los problemas sociales sería crear miles de robots que se hagan cargo del trabajo pesado, que ningún ser humano se haga cargo del trabajo pesado, ningún ser humano. De manera que todo el trabajo que haga el ser humano tiene que ser un trabajo intelectual. Todo el mundo tendría que mínimamente tener estudios universitarios, todo el mundo, por lo menos de nivel universitario. No digo que todo el mundo esté obligado a tener una profesión. Una persona puede ser artista, pero puede ser artista a nivel universitario, a nivel académico. Saber bien. Nosotros tenemos, por ejemplo, una carrera de música en nuestra facultad. Esa carrera de música la creó un colega nuestro que es psicólogo y es músico, que es licenciado Luis Moya. Luis Moya no solamente es un excelente psicólogo, psicoanalista, sino que es músico, ha creado música. Y él hizo el primer proyecto para hacer la carrera de música. Y yo lo apoyé. Hubiera estado dirigiendo hasta hace poco la carrera de música. Entonces, hay muchas cosas lindas para hacer. Nosotros deberíamos dedicarnos a ser seres creativos. Deberíamos tener una humanidad que se dedique solamente a crear cosas cada vez mejores.
y debería desterrarse para siempre la ignorancia en cualquier área en que uno piense que puede haber ignorancia. La ignorancia es lo peor, no solamente porque la gente ignorante puede cometer errores graves, sino porque hay gente a la cual le conviene que haya gente ignorante, que ese es el mayor crimen, ¿no es cierto? Mantener a la gente ignorante para tener poder sobre ellos, que esto viene ocurriendo desde tiempos inmemoriales. Pero no se justifica a estas alturas de la humanidad que haya personas ignorantes. Ninguna persona debería ser ignorante ya en cuanto a la falta de integración a la cultura de la época. Ninguna persona merecería no saber leer y escribir a estas alturas. Y por supuesto sabemos que hay cosas mucho peores que esto, ¿no? No es solamente saber leer y escribir. En muchos lugares, especialmente en África o en la India, hay gente que no tiene ni siquiera para comer. Tengo un amigo que, por razones técnicas, en la empresa para la que trabajaba, tuvo que ir a África. Y él me decía, mira, aquí en Bolivia hemos visto pobreza, pero en África yo he visto miseria, miseria. ¿Mm? Ellos estaban en un hotel y no los dejaban salir mucho más allá de unos metros del hotel. Y desde luego, una de las mínimas cosas, de las muchas que han visto allá, eran de niñas, no solamente jóvenes, niñas, que estaban en el cordón permitido donde podían estar, esperando que algunas de las personas que estaban en esta zona más resguardada quisiera tener sexo con ellas, porque si no, no podían ni comer. Y eso estaba ahí a la vista de todo el mundo y nadie hacía nada, nadie podía hacer absolutamente nada. Las niñas, niñas pequeñas, van a venderse para poder comer. Entonces estamos en un mundo con muchos contrastes, con muchas cuestiones todavía serias por resolver. Y al mismo tiempo estamos en un mundo donde científicamente y técnicamente estamos llegando y tecnológicamente a cosas que hace 50 años atrás no se pensaba que se podían hacer. Hace 50 años que estoy en Bolivia, 51 años. Llegué en el año 70 aquí a Bolivia. Y hace mucho tiempo que estoy. Andaba cerca de mis 24 años cuando vine. Ya tengo 75. Bueno, me quedé aquí. Hice toda mi vida acá. Pero lo que yo veo es que aún en un lugar como Bolivia, que antes se lo consideraba el país más atrasado de toda América Latina, el más atrasado, con gente atrasada, con gente que no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo. Ese era el concepto que teníamos de la gente de Bolivia. La gente de Bolivia, pero Bolivia, ¿qué es? Es campo nomás, altiplano. Obviamente yo llegué acá y vi, sí que en general había mucha diferencia con la Argentina, muchísima, eh, muchísimas cuestiones técnicas y tecnológicas. O sea, yo me vine aquí no desde Mendoza, sino desde Buenos Aires. Y desde el aeropuerto de Buenos Aires, cuando fuimos a tomar el avión para Bolivia con mis padres, nos llevaron al aeropuerto de Seiza, nos llevaron a un lugar donde estaba el avión de Bolivia. Y había un montón de aviones a reacciones enormes. Y yo vi un avión chiquitito, así, era también a reacción, ¿sí? Pero era pequeñito, parecía de juguete. Y yo vi que el carro nos conducía hacia allí. Y dije, no, 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 no puede ser, no, 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 no. Pero sí, ese era el avión para venir a Bolivia. Y dije, Dios mío, si llegaremos en este avión.
por más que sea un avión de los más modernos. Cuando llegamos a Bolivia, yo no tenía la menor idea de que era Bolivia. Yo había escuchado que el Che Guevara estaba en un lugar de selvas, de bosques. Digo, qué raro. Pensé que Bolivia era puro altiplano. Y yo le dije a mi papá, este avión está tardando mucho, yo creo que nos está llevando a algún otro lugar, hasta que miramos, estábamos descendiendo, y yo vi desde lejos todo verde así, y digo, pucha, este tipo nos ha traído al África, se desvió, estamos en el África. Y fue bajando. Cuando bajó el avión, miré y me pareció ver algo y dije, no, no puede ser. Y después lo comprobé cuando ya habíamos bajado y cuando hablé con otras personas aquí en Cochabamba. Efectivamente, la pista de aterrizaje no tenía las luces que tienen todas las pistas de aterrizaje en cualquier parte del mundo. Tenía pequeños territos con uh, algo para que hubiera una lucecita, no lucecita, sino una llama. Estaban un montón de territos con una especie de gasolina y el fueguito como para iluminar la pista. Entonces ver una pista que estaba iluminada con fuego, en lugar de estar iluminada con luces como todas las pistas del mundo, ya me dio una pauta, digo, bueno, efectivamente, este tipo se equivocó, nos ha traído al África, no estamos en Bolivia, no puede ser que esto sea Bolivia. Y llegamos y nos dijeron que teníamos que quedarnos a dormir ahí, que mañana iba a seguir. Esas eran macanas que hacía el Joy. Dijimos, pero ¿cómo nos vamos a quedar acá si venimos para Cochabamba? No, mañana van a seguir el viaje, señor. ¿Y dónde vamos ahora? Vayan a un hotel, digan que es de parte del Joy, se les paga todo. Salimos, no habían taxis. Ah, vino un tipo con un jeep. Pues, señor, ¿quiere que los lleve? Nos miramos, no, estamos esperando un taxi. Yo soy taxi. Estos son los taxis, señor. Ah, bueno, listo, vamos. Y no podíamos encontrar ningún hotel y no era tan tarde. Era de noche, pero no era tan tarde, eran las 10 de la noche. Eh, estaban cerrados los hoteles. A ver, hay que escuchar esto y entenderlo. Estaban cerrados los hoteles. Los hoteles nunca pueden estar cerrados. Pero este hotel, todos los hoteles acá estaban cerrados, sabiendo que venían pasajeros, porque el Joy decidió quedarse aquí. Hasta que un tipo, bueno, nos permitió entrar y era un calor terrible y no había forma de refrescarse, porque haciendo un calor terrible no tenía ningún sistema de refrigeración. Nos trajeron un ventilador para los dormitorios para que pudiéramos dormir más o menos fresco y tuvimos que abrir las ventanas que tenían tela milimétrica y por ahí escuché de lejos unos ruidos raros y le pregunté al señor, ¿qué es eso que se escucha? Ah, son los monos, dice, hasta ahora los monos empiezan a gritar. Entonces le miré a mi papá y le dije, tenía razón, estamos en el África, va a aparecer Tarzán cualquier rato. Y bueno, de ahí en adelante todo lo que le puedo contar a ustedes
de lo que era Santa Cruz y de lo que era Cochabamba en aquel entonces, es increíble, es increíble. Pero cambió todo. No cambió totalmente, pero cambió todo. Por supuesto, yo después me fui a vivir a La Paz solo durante unos años, porque no soportaba Cochabamba. Me parece un pueblo Cochabamba. Digo, no puedo vivir acá. Porque el lugar donde yo venía, tanto Mendoza, estaba muy adelantado en Mendoza, como Buenos Aires, eran ciudades ya interesantes. Yo no podía pensar que Cochabamba era un pueblo. No era una ciudad, era un pueblo. El asfalto se terminaba en la plazuela de Cala Cala. El asfalto ya en Cala Cala iba desde el puente de Cala Cala hasta la plazuela de Cala Cala. Era la única calle asfaltada, la Libertador Bolívar. El resto era campo. Las calles que habían eran de tierra y todo el resto era campo, eran cultivos. No era la gran ciudad que yo me imaginaba. La ciudad, el centro de la ciudad de Cochabamba, eran casas bajas, no había edificios, ningún edificio. Esto de los edificios es relativamente reciente. Eran casitas bajas todas. Entonces, por eso es que yo tuve la impresión de haber llegado a un pueblo, no una ciudad. Pero todo esto ha ido cambiando. Estas diferencias que hay en el mundo entre una ciudad y otra, entre un país y otro, esto también en algún momento hay que situarlo. Si tiene importancia, no tiene importancia, qué importancia tiene. Mi materia no puede abarcar todo eso, pero en algunos momentos vamos a charlar de estas diferencias sociales, económicas, porque vale la pena situarse también, históricamente, geográficamente, económicamente. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Porque es fácil criticar, pero hay que ubicarse para criticar. Una de las cosas que a mí me gusta de la tecnología es que esta tecnología, la tecnología de los celulares y de las computadoras, está haciendo que mucha gente, cualquiera sea su cultura y casi cualquiera sea su nivel económico, pueda tener acceso. No se necesita ser rico para tener un celular. Claro, si una familia es pobre y tiene muchos hijos y cada cual necesita un celular, es un poquito difícil todavía. Pero en términos generales, no se necesita ser rico para tener un celular. Y a través de un celular uno puede conectarse con todo el mundo. Y en un celular tienes de todo. Tienes posibilidades de todo. Con un celular tú puedes estudiar literatura, cine, música, lo que quieras. Con una computadora mejor porque, bueno, tienes por lo menos la electricidad que te permite estar más tiempo ahí que la carga del celular. Pero las posibilidades son las mismas. Hay posibilidades. Entonces, lo que vamos a ver en la FENO 2, una de las cosas que vamos a ver, primer tema, es cómo es que se llegó a todo esto. ¿Cómo es que hubo un avance tan importante de la cibernética que llegáramos a todo lo que tenemos ahora? ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Y qué más va a pasar? Ese es un tema. Ese es el primer gran tema que nosotros vamos a ver. De los otros temas vamos a seguir hablando luego. Uh, hay un tema que no lo voy a dar, que es el de posmodernismo, porque eh, he visto que no tengo un libro muy fácil como para esto. Entonces algunos alumnos entienden, estudian bien, otros no. Así que lo estoy cambiando por otro libro que habla sobre un tema económico. Un tema económico. Nunca he dado temas económicos, pero esta vez voy a dar este tema porque es muy bonito. Es muy bonito. Entonces vamos a ver, los tres primeros
libros son sobre el problema de la cibernética, la informática, todo esto. Después, de inmediato vamos a ver este librito que yo les digo, que tiene que ver con un tema económico. Luego vamos a ver a tres autores, Maturana, Echevarría y Varela, tres autores chilenos, que cada cual aborda algo. Ha habido alguna relación entre ellos alguna vez. Y empezamos con Maturana, que era biólogo, y desde la biología salta a hacer algunas teorías muy interesantes acerca de la sociedad y de la cultura. Después Echevarría, que fue un discípulo indirecto de él, habla sobre el lenguaje y toda la revolución que a mediados del siglo XX comenzó a hacerse con el lenguaje. Y cuál es la importancia de esa revolución del lenguaje en la vida cotidiana nuestra. Cómo, sin darnos cuenta, estamos estudiando el lenguaje para darnos cuenta de cuál es el poder del lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje? Más allá de la lingüística. ¿Sí? Vamos a ver aspectos lingüísticos, filosóficos, todo esto, porque es un libro muy lindo. Pero el autor dice que le interesa más una cuestión de tipo psicológico, no tanto lingüístico, sino cómo el lenguaje nos hace actuar sin que nosotros podamos a veces estar muy conscientes de que gran parte de nuestros actos son actos lingüísticos y son nuestros actos lingüísticos los que configuran nuestro mundo. Y por último vamos a ver Varela, que ha sido discípulo de Maturana, pero se dedica a otros temas. Vamos a ver ese librito sobre ética que les mencioné al principio de clases. La ética no es una mera moral, la moral es tener algunas reglas para portarse bien. La ética no tiene que ver con reglas, tiene que ver con una transformación de uno como sujeto para uno tener la mejor conducta posible en cada momento posible, ¿no es cierto? Sin necesidad de tener un decálogo, sin necesidad de tener un librito para ver qué es lo que uno tiene que hacer. No necesitamos un manual moral, necesitamos incorporar una actitud ética, que es otra cosa. Y este semestre voy a insistir mucho con este librito sobre ética porque es algo que necesitamos cada vez más. Si ustedes llegan a entender que lo que es la ética, van a poder juzgar a partir de ahí la política, la economía, muchas cosas. Quiero aprovechar bien ese librito este semestre para que entiendan cómo la reflexión sobre la ética nos puede llevar a cosas muy interesantes. Eso es la parte más importante hasta ahora. Los textos, la mayoría ya están en la fotocopiadora Bolivia, salvo ese texto sobre economía que yo lo voy a dar a Olivia de la fotocopiadora Bolivia para que puedan sacar de ahí la fotocopia. No hay muchos ejemplares como ese aquí, así que no sé si lo van a encontrar fácilmente si quieren comprar el original. Pero por lo menos vamos a ver la fotocopia. Creo que nada más. Las preguntas que ustedes hagan las pueden hacer a Luis en el mail, ¿no es cierto? Entonces, el licenciado Luis, que me colabora en la materia, él se va a hacer cargo de chequear todas las preguntas que ustedes hagan y las vamos a contestar en la clase siguiente. Por ahora creo que no hay más, pero ya vamos a ir dándole forma a la materia a partir de la próxima clase. ¿Listo? Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias a usted, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, lice.